Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Berenice Morfín Olivera. Nací el 7 de febrero de 1998 y la verdad, hoy les quiero decir que esta era yo cuando era niña, cuando era una bebé. Este es mi primera recuerdo de fotos que me empezaron a tomar, fue de las primeras. Tengo toda una sesión con esta ropa y en este lugar, en este silloncito. Ahí tengo todo eso. Y pues miren, mi primera impresión de este mundo no fue la más grata. Yo estaba confundida, pero al mismo tiempo ya sabía todo lo que conllevaba vivir. Yo siendo una bebé recién nacida, ya sabía todo lo que iba a conllevar vivir. ¿Saben por qué? Porque desde que yo era niña, desde que yo era una bebé, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, yo ya sentía cosas o tenía ciertos momentos en los que yo decía, ¿qué está sucediendo? Yo no quiero regresar a la vida, yo no quiero regresar a este mundo. Esos eran pensamientos que cruzaban por mi mente aún siendo una bebé, aún siendo un feto dentro del vientre de mi madre. Yo decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué esta oscuridad? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Era como si yo ya supiera lo que significaba la vida y por tal motivo yo sí creo en la reencarnación. Dije, ya no quiero volver. Abrí los ojos a este mundo y lo primero que veo es a mi padre, que después me enteré que era mi padre, el que me estaba viendo por un ventanal del hospital, en donde tenían en los cuneros a los bebés. No sé si entró, no sé, pero él me vio y él no sabía quién era su hija. Y de pronto dice, creo que es ella. Pero, o sea, no escuché, yo era un bebé recién nacido, pero sí lo vi y dije, creo que él es mi padre, o soy huérfana, o quizás somos unos niños huérfanos. ¿Quién será mi padre? ¿Qué voy a hacer con esta vida? Mi vida será horrible, dije de nuevo en esta tierra. Y no es mentira lo que les cuento. Son recuerdos que vinieron a mí. Pero yo no quería abrir los ojos. Dije, quiero morirme. Aun cuando estaba recién nacida y siendo un bebé, dije, quiero morir. Quiero morir. Ya no quiero existir. Quiero morir siendo bebé para ya no tener una vida de adulta, no padecer nada en esta vida y sucesivamente así. Dije, no sé qué es lo que venga, pero sospecho que no será nada bueno. Y la vida es horrible. ¿Por qué? Porque quizás yo ya había experimentado otra vida donde había sido traumático. Desde que era niña, yo no quería... Me daba miedo el agua. Mucho miedo el agua. Caí muchas veces a un río, una vez recuerdo, cuando tenía ya como unos 7 a 6 años, caí a un río con mis primos. Nuestra familia nos soltó y nos aventó al río. Y yo tuve la sensación de respirar bajo el agua. Fue impresionante. Y después me sacaron y dijeron que yo había perdido el conocimiento. Pero yo recordaba todo, era como si lo estuviera viendo desde otro plano. Ella es mi abuelita materna. Lamentablemente ella ya falleció, se llamaba Esperanza. Y aquí estoy yo cuando tenía como unos 3 4 años, más o menos. 3 yo creo que 3 años. Pero les contaré qué pasó a los 3 años. Yo intenté quitarme la vida desde que era una niña pequeña. Saben, porque la vida no me gustaba vivir. Y mi familia siempre ahí estaba. Yo tuve una cicatriz porque yo misma me lo ocasioné. Me daba miedo que me hicieran daño en mi cuerpo físico. De pronto, un día, como cualquier otro, me aventé de las gradas de mi casa
y me estampé contra una roca puntiaguda que habían traído de un río. También recuerdo que yo quería morirme. Por eso un día, mientras estaba en casa de mis abuelos maternos, me aventé y perdí el conocimiento. Yo tengo recuerdos de que esa vez fue cuando se me hizo esa cicatriz, pero también después intenté reabrir la cicatriz. Había pasado poco tiempo desde ese atentado que hice, porque mi tío se me acercó y yo sentía miedo. Miedo a que me hiciera un daño físico. Un primo de hermano de mi mamá. Entonces reabrí la cicatriz para ver si ahora sí ya me moría, pero no caí como yo pensaba. No se me abrió la cicatriz, al contrario, terminé con moretones en los brazos. Y la verdad, no calculé bien la caída. Desde entonces, yo seguí intentando quitarme la vida una y otra vez. Sé que es difícil aceptar que un niño pequeño tenga esos pensamientos suicidas y pensar mucho en morirse. Pero no todo fue tan malo. Cuando tenía 3 años, conocí a mis primos por parte de mi madre. Mi prima Rosy, que se llama Rosa María, y mi primo Adalberto. Entonces empezamos a convivir. Adalberto era de mi misma edad. Rosy era 2 años más grande. Muchas veces mis primas decían, ay Rosa, eres una mujer una niña que no nos cae bien porque tú eres muy grande y nosotros somos chicas todavía. Y le hacían bromas, burlas porque estaba gordita. Y yo les decía, ya déjenle en paz a mi prima, ya déjenle en paz. Un día recuerdo que hasta nos metimos a una tina que aún conservamos para tener agua y ahí cabíamos todas, pero mi prima Rosa quería también meterse, Rosa María. Y entonces ella se metió y todas se salieron y yo dije, no prima, tranquilízate, si tú te quieres meter tú sola, métete tú sola a la tina. Cuando era niña también tuve una moto a los 2 años o 3. Ya andaba en una motito de plástico, como un triciclo. Y también quiero decirles que mis padres me consentían muchísimo por el mismo motivo de que yo era una niña suicida. O sea, yo quería suicidarme desde que era una niña, una bebé. Quería no existir. Creo que eso fue la principal consecuencia de que yo no quisiera convivir con ningún niño. Pero más allá de ello, había otras cosas ocultas sobre mi destino, sobre quién era yo, que después con el tiempo descubriría. No recordé quién fue en mi vida pasada, aunque tenía destellos de vidas pasadas de mis ancestros. Y de pronto vino a mi mente algo que fue como un inicio a esa felicidad. Cuando tenía 3 años, mi prima me mostró, mi prima Rosa María, que ahorita la conocen por Rosy, la que hace tatuajes, me mostró una foto un dibujo de una sirena. Yo tenía solo 3 años y solo me la pasaba viendo televisión, caricaturas y cosas por el estilo y así. Y de repente que veo esa sirena y me dice, oye, prima, ¿crees que de verdad existan las sirenas? Y yo le dije, yo creo que sí, ¿no? Porque yo he visto cosas en la televisión y todo. Yo una niña de 3 años ya hablando con un vocabulario de gente grande y mi prima con solo 2 años más que yo tenía 5 años y ya también hablaba como una gente grande. O sea, qué evolucionados estábamos. Y ya de repente le dije, yo también quiero hacer dibujos. Le dije,
le dije, ¿dónde lo hiciste? Y ya ella me menciona, es que yo voy al kinder y ahí es donde yo los hago. Y yo le dije, pues, yo quiero ir al kinder también, ¿cuándo voy a ir? Yo quiero que me metan al kinder. Y ya entonces insistí a mis padres, insistí, ya quiero ir al kinder, pa, por favor, déjenme ir al kinder. Mis papás no estaban tan convencidos por lo mismo de que yo era una niña problemática. Problemática, era tímida y seria, pero me vieron con tanto ánimo de estudiar que dijeron, vete al kinder. Un día como cualquier otro, mi padre estaba haciendo una construcción de una banqueta del kinder al que asistí, Constituyentes 1919. Y ahí mi padre estuvo construyendo la banqueta. Y entonces dije, ¿ese es el kinder? Y mi papá dijo, aquí es el kinder donde te vamos a meter. Porque nos queda más cerca, porque se nos hace más fácil, pues. Y porque aquí construí la banqueta. Cada vez que recuerdes que pasas por el andador y cruces la banqueta, te vas a acordar de mí, porque yo soy albañil. Y le dije, está bien, papá. Y ya hacía todos los días, mi madre me llevaba al kinder, a veces mi papá. La mayoría de las veces era mi papá el que me llevaba al kinder. Un día se nos atravesó un toro muy bravo en la calle. Y mi papá solo llevaba una sombrilla porque, pues para el sol o también para días de lluvia. No recuerdo en qué época del año, qué tiempo hacía en ese tiempo. Creo que sí era época de lluvias. Y de pronto el toro se nos atravesó y me quiso atacar. Pero yo le dije, pa, qué bonito toro, yo lo quiero tocar, yo lo quiero tocar. Y mi papá me dijo, no, quítate. Y me dio un empujoncito y le metió al toro la sombrilla en los poros. Yo me enojé mucho, dije, ay, papá, qué malo eres, pobre torito. Era un toro ya grande. En ese kinder duré mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, duré un año o menos de un año cuando ya cambié de kinder. Porque en ese kinder había unas personas, unas niñas, que decían que yo era media rara. Unas niñas que tenían 4 años. No había casi niños de 3 años ahí, más que yo. Y entonces me empezaban a decir, ay, eres bien rara, ni hablas casi. Y un día jugando básquetbol, aún está esa pequeña cosita de básquetbol, mini básquetbol, aventé la pelota en el cesté y todos se sorprendieron. También después, un día una compañera, los recuerdos que más tengo, más vívidos de esos momentos, fue cuando una compañera estaba siendo agredida con palabras groseras por otra compañera. Y entonces yo le dije, ya déjenla en paz. Y dijeron, ¿no que no hablabas? Y ya les dije, no, pues sí. Dijeron, ay, la rara ya está hablando, ya mejor vámonos. Y se fueron. Ahí yo llevaba tacones. Tacones, zapatos de tacón, pero tacón del grueso, estilo charol, en color rojo. Siempre llevaba mis zapatos en color negro, en color rojo. Y también nos prestaban zapatillas de gente grande ahí, de nuestras madres, de gente que donaba. Y las usábamos para jugar. Un día también me topé con unos chicos que traen unas máscaras y yo me dije, what the fuck, no se estén haciendo pendejos, yo sé que los monstruos no existen. Y ya les digo, quítense la máscara, y no se la querían quitar hasta que yo misma les dije quién sabe qué grosería y les dije, el diablo está ahí. Y ellos se asustaron y se quitaron las máscaras. Y ya después le dije a mis padres que mi maestra no estaba cumpliendo con llevarnos a la casa o muy cerca de mi casa, a mí y a otra compañera que se llamaba Nayeli.
Ella era un año más grande que yo y la maestra no cumplía. Un día la maestra me regaló un anillo con una muñequita y era un anillo, creo que de oro o de plata, no recuerdo bien, pero creo que de oro, pequeño para mi dedito. Me lo puse y me sentí tan feliz. Yo en realidad no sabía el valor de ese anillo. Después, recuerdo que cuando pasaba al frente, cuando hacíamos juegos, yo me echaba gases, pero sí sabía ir al baño, no se preocupen. Pero también hay algo que me pasaba. Yo tenía incontinencia urinaria nocturna. O sea que me orinaba en la cama. Por eso mi abuela, que era muy sabia, mis dos abuelas eran muy sabias, pero en especial mi abuela Rafaela, me decía, cada vez que te vayas a dormir, hija, ponte veladora caliente en el ombligo. Fue ahí cuando me di cuenta que había una sabiduría que no se puede evitar. Y así seguí poniéndome velador en el ombligo, velador en el ombligo, velador en el ombligo, hasta que dije un día, no, yo tengo que superar esto. Ya me he puesto velador en el ombligo y sí me ha funcionado. Yo creo que ya es tiempo de que le cale así sin la veladora. Y recuerdo que ese día fue un gran triunfo porque la incontinencia se fue. Pero también recuerdo que mi hermana Natalie comenzó a orinarse en la cama y yo me empecé a molestar porque yo ya no me orinaba en la cama. Miren, esta es una foto de cuando mi hermana Natalie cumplió 4 años y a mí me festejaron porque un mes antes había cumplido los 8. Eran tiempos felices, mi hermana Natalie me adoraba. Éramos las únicas 2 hermanas. Pero se preguntarán si tengo otra hermana, ¿verdad? Pues la respuesta es, Irene, esta es mi hermana Natalie cuando era bebé. La respuesta que les quiero decir es que sí tengo más hermanos. Una hermana que es una niña pequeña. Era una niña pequeña en ese tiempo, es la más pequeña. Cada uno nos llevamos por 4 años. Yo le llevo a ella 8 años. Ahorita mi hermana va a cumplir 20 y yo tengo 28. Miren, aquí estoy con Natalie, mi mamá, y yo vestida en el Festival de la Primavera en el año 2003. Y bueno, con mi hermana Natalie tengo muchas fotos. Muchas fotos de cuando yo era bebé, yo era una niña. Y miren, esta foto es mía cuando yo era bebé. Cuando era una niña pequeña, pues ya tenía 2 años, pero tenía una mente que saben qué, increíble. Esta fue el mismo día de la fiesta, yo tenía muchas fotos. Y este fue un cumpleaños que me festejaron a mí. Pero me lo festejaron junto con mi primo. No entiendo por qué, pero o junto con mi prima, no sé, con mi prima Rosy. Aquí me pueden ver a mí, pero esta foto esconde un secreto. Esconde un secreto que yo ya veía el futuro. Yo le dije un día a mi primo Adalberto, ¿sabes qué, Adalberto? Yo te voy a salvar. Yo te voy a salvar algún día. No sé cuándo será, no sé en qué fecha, no sé cuánto tiene que tardar, pero yo te salvaré. Porque yo sentí un presentimiento en mi pecho que Adalberto se iba a ir muy joven. Y yo podía hacer algo para evitarlo. Aquí, miren, esta foto la amo. Es cuando salí de Plátano. Ahí estoy con mi mamá. También en un festival de la primavera. Yo tenía ciertos disfraces extraños a veces. Cuando me disfracé de Plátano era porque yo pues dije, naturaleza.
pues es un plátano, es natural, primavera, nacen los plátanos, las frutas. Miren, esta es la foto donde yo le digo a mi primo Adalberto. Aquí está mi primo Adalberto, no se alcanza a ver muy bien. Creo que había una mejor toma. Este es mi primo Adalberto, aquí estoy yo. Y le digo, primo Adalberto, yo te voy a salvar, vas a ver. Mi primo Adalberto siempre me dijo, eres una viejita en un cuerpo de una niña. Le dije, eso me temía. Y hurgando más allá, yo cuando era niña, cuando era una bebé, miraba a mi mamá muy bonita. Decía, esa es la mujer más hermosa del mundo. Esta soy yo cuando iba al kinder, cuando ya me cambiaron al kinder de abajo, donde conocí el amor, la decepción y todo eso. A pesar de ser una niña de 4 y 5 años, yo ya conocí el amor. Yo ya me enamoraba. No como los adultos que piensan en el sexo, pero sí pensaba en darle besos a los niños. Esta es mi hermana Natalie, cuando era más grande. Miren, aquí sigo estando yo. Y bueno, la foto que les quería mostrar está por aquí. Espérenme poco. Creo que no la encuentro. Ella era mi mamá cuando estaba joven y un novio que tuvo de Tuspan. Estos son mis papás cuando bautizaron a mi hermana, Marijó, que es la más pequeña. Marijó, así se llamó, María José, en honor a mi padre José, porque no tuvieron ningún niño. Miren, estos eran mis compañeros del preescolar. Cuando me cambié al segundo kinder, estos son mis compañeros y fueron mis compañeros del preescolar. La verdad tengo recuerdos lindos de ese kinder. Y un día recuerdo que le dije a la directora, Mónica, tengo ciertos sentimientos extraños en mi pecho. Siento como que nosotros que somos pequeños no podemos ver lo que hay más allá. No podemos ver la muerte, pero sí vemos cómo mueren los animales, pero lo que no vemos es que las personas también mueren o acaso no. A mí me pasan cosas extrañas, le dije. Siento como que puedo leer los pensamientos de la gente, como que veo cosas que no debería de ver. Le dije, por favor, ayúdeme. Yo creo que estoy loca. Y varias veces le repetí a las personas que yo estaba loca, a mis otros compañeritos, a sus madres, a sus padres. Yo les decía, por favor, creo que estoy loca, veo cosas que no debería de ver. Y he aquí donde se descubre que ella es mi prima Rosy y yo. Cuando empiezo a descubrir que yo podía ver cosas que los demás se hacían, los que no las veían, o realmente no las veían como yo las veía. Aquí entra la neurodivergencia, los elegidos de Dios, The Chosen, cosas místicas, ancestros que dejaron un legado en particular. Y bueno, yo creo que las fotos ya hablaron lo que tenían que hablar. Lo que les quiero decir ahora es lo que a continuación sucedió. Yo no sabía que era una elegida de Dios. Yo no sabía cuál era mi camino. De niña no sufrí tanto como cuando empecé a crecer. Por eso yo un día dije a mi prima Iris, le dije, prima Iris, por favor, yo voy a detener el tiempo. Yo no quiero crecer. Quiero quedarme niña para siempre. Fue cuando ella sintió un temor horrible. Dijo, no, Erika, yo sí quiero crecer. Le dije, pues tú crece, pero yo voy a seguir jugando con niños y yo voy a ser una niña para siempre. Recuerdo ese árbol en primavera
donde estábamos descubriendo a unas orugas que se estaban convirtiendo en mariposas. Y rompimos los capullos sin querer y matamos a la mariposa antes de que se convirtiera el gusanito, la oruguita en mariposa. Así pasó el tiempo. Me seguí enamorando de niños, me siguieron gustando niños en la primaria. Pero hubo un corte aquí porque yo casi no convivía con mis compañeros. Yo hasta le mentí a Iris. Le dije, ¿sabes qué, prima? Yo tengo muchos amigos. Cuando entró a la primaria conmigo, le dije, ¿sabes qué? Yo tengo muchos amigos. Mis amigos son Ceci, Ayari, y ellas son mis mejores amigas, las más populares y las más fresas. Y tienen dinero. Y entonces mi prima Iris dijo, ¿en serio? Me dijo, no te creo. Le dije, ay, ¿a poco no me has visto siempre con ellas? Y ya le digo, mira, vas a ver, ahorita les voy a decir que vamos a jugar. Y van a decir que sí. Porque yo tengo influencia. Y ya Iris me dijo, ay, está bien, a ver. Y ya que me lanzo y que les digo, hola Ceci, hola Yari, ¿verdad que ustedes son mis amigas? Y ya les dije, es que les dije a mi prima Iris que ustedes son mis amigas. Ustedes digan que sí y que quiere jugar con nosotros. Y ya dijeron, sí, no te preocupes, Erika, sí. Ya nos pusimos a jugar. De pronto hubo un momento en que yo por andar jugando y en otro atentado que quise tener y jugando con Dios o jugando a morirme, me tropecé con una roca que había en el patio de la escuela Manuel Ávila Camacho y me dejé caer al piso así porque yo sabía que al caer así podía morir. Entonces vi al sol como yo había visto el sol cuando yo era una niña de 4 años, pero ya tenía mucho que no lo veía. Y me quedé viendo al sol y tirada en el suelo así y dije, por fin, yo creo que esa es la luz que dicen que ves cuando mueres, ya me voy a morir. Y esperé y allá y Ceci empezaron a rodearme, todos me empezaron a rodear y decir, ¿estás bien? Despierta. Les dije, ¿qué son? ¿Ángeles o qué? Ya estoy muerta. Y ellos me dijeron, no. Y vi su cara de preocupación. Dijeron, ¿te querías morir? Y yo les dije, sí, ya me quiero morir. Y ese día tuve un dolor muy fuerte de cabeza, porque yo no quería seguir sintiendo lo que sentía. Todo da un giro crucial en el momento en que yo entré a tercero. Ahí fue donde conocí a alguien que yo lo consideré una maldición para mi vida. Conocí a una niña nueva que venía de Michoacán, exactamente de Villa Victoria. El caso es que la sentaron conmigo. Ella pues me dijo que tenía un acento yo muy extraño y le dije, ay, sí, tú también. Al principio ni la pelaba, pero estaba en el mismo mesabanco que yo. Así que dije, bueno, te voy a hacer caso, ya que no tengo ninguna amiga. Así tercero transcurrió con risas y juegos. Ella me hizo feliz en ese tiempo. Me decía, ay, estamos conectadas. Yo puedo pensar todo lo que tú piensas. Y dije, sí, es cierto. Y yo me emocionaba porque sabía que ella me entendía muy bien. Pero en realidad estaba leyendo mis pensamientos, estaba investigando mi vida, estaba escuchando lo que yo le decía. Y un día
en cuarto o tercero, cuarto, creo que era cuarto, sí, es cuarto, puso a su primo a que empezara a jugar con mi cuerpo, porque en cuarto ya me empezaron a salir los senos y su primo me tocó los senos. Yo lo intenté bajar de mi espalda porque él era un niño más pequeño que yo, de una estatura muy baja, y ella, mientras otros compañeros husmeaban bajo las butacas porque el maestro no estaba. Entonces yo, en un acto de desesperación, intenté golpearlo contra la pared. Porque sí, yo era muy fuerte para sostener a un chiquillo chaparro y prieto. Y no es por ser racista o algo así, sino porque él me hizo mucho daño. Desde entonces, yo me acosté en el suelo y él se empezó como a tallar sus órganos genitales en mi cuerpo. Desde entonces me empezó a hacer malas caras, me empezó a decir que yo no valía nada. Y así llegó el tiempo en el que pasamos a quinto, pero yo ya no quería asistir a la escuela. Fue cuando me quedé todavía más callada de lo que era. Ese tipo desapareció, yo no sé qué pasaría con él. A veces yo decía, ojalá estuviera muerto ese tipo para que ya no jamás se me presentara en mi vida. Se llamaba Raúl. Y a Mairani, que era la tipa, que era su prima, que supuestamente era mi amiga. Entonces, fueron momentos difíciles, porque yo me empecé a masturbar compulsivamente como forma de desahogo por ese trauma que viví, por estar con alguien que no era el hombre que me gustaba, ni siquiera se acercaba tantito a mis gustos, porque yo siempre veía películas de chicos rubios, tez clara, altos, labios rojos, y yo decía, yo algún día me voy a casar con alguien así, con un chico rubio, blanco de su piel por lo menos, de ojos de color quizás, verdes, azules, un príncipe azul. Y al haber arruinado esa parte de mí que deseaba con todas sus fuerzas que un príncipe azul viniera a rescatarla, fue como un shock, porque ese sapo que no se convertiría nunca en un príncipe, me había hecho daño, en contra de mi voluntad. Así duré toda mi vida masturbándome, secundaria, preparatoria. Fueron momentos difíciles porque yo no podía controlarme. Llegaba la depresión, llegaban los recuerdos malos y me masturbaba. No quiere decir que me masturbaba enfrente de la gente, claro que no. Quería llegar a mi casa para masturbarme. Y todo lo sexual me causaba un morbo. Incluso los tríos, las orgías, todo eso. Incluso llegué a ver videos sexuales pornográficos en mi adolescencia, inclusive en mi juventud. Y así pasó el tiempo. Hasta que un día de pronto yo recapacité y dejé de hacerlo, porque conocí a Marco Aurelio. Un hombre que prometía, pues no ser un príncipe azul, porque no era ni blanco. También conocí a Efrén antes que él, pero lo rechacé a pesar de que fuera blanco, porque su cuerpo era horrible. Y además tenía un montón de cacarizos en la cara. En cambio, Marco Aurelio era moreno, aunque feo, para mis gustos. Y con el trauma anterior del hombre moreno que me hizo daño chaparro, Marco Aurelio no era la excepción. También estaba más bajo que yo de estatura, y eso que yo ya tenía 18 años.
Cuando salí de la prepa, Marco Aurelio se alejó de mí. Me hizo tanto daño ese hombre porque yo no me amaba a mí misma. Y yo siempre quería que él me buscara, me hacía del rogar. Pero él era un machista de lo peor. Mis padres siempre insinuaron en lo más profundo y esotérico que él se casaría con una mujer cara de luna o que él quería a la mujer cara de luna, llenando. O sea que quería una mujer con el rostro redondo. Lamentablemente años más tarde me enteré que esa mujer de cara de luna llenando, después de que él tuvo miles de novias y se acostó con mujeres por mayor, hizo daño, tuvo parejas, algunas hasta las pateó del estómago para que perdieran al bebé. Creo que fue como un castigo el estar con personas que nunca lo valoraron, nunca lo quisieron. Y él para mí había sido una obsesión porque dije, por fin encontré a alguien con dinero, que me va a sacar de la pobreza, que me va a llevar a vivir una vida un poco mejor porque él estudiaba en la universidad y era dentista. Iba a ser dentista, actualmente imparte esa profesión. Y sí, ¿qué creen? Se casó con la mujer de cara a luna llenando. Una mujer que me buscó para que viera que su vida era muy bonita, porque yo era infeliz y estaba sola. Pero Marco Aurelio me vale 3 hectáreas y 3 cacahuates. Yo no fui la primera novia de Marco Aurelio. Hubo mujeres antes, porque él era mayor que yo. Yo tan solo tenía 18 años y él ya tenía 21. O sea que me ganaba por 4 años. Pero aquí es donde se pone interesante todo. En quinto año conocí a Héctor y a María. ¿Sí? Ellos venían de una escuela llamada Doctorat. Lo de Héctor fue maravilloso. Yo lo quería un chingo a ese vale. Lamentablemente, él me dijo, cuídate de Amairani, porque Amairani se pudo haber ido su primo, pero ella aún trama cosas contra ti. Y le dije, ay, ¿cómo va a ser si ella es mi amiga? Lo que pasó, pues, dijo, yo sé que pasó algo. Le dije, sí pasó algo, pero ya lo superé, ya la perdoné. Dijo, cuídate de ella. Y entonces dije, bueno. Después de que Amairani se fue de la escuela porque supuestamente le pegó hepatitis y salimos de la primaria, ella se fue, quién sabe a qué lugar recóndito y ya nunca apareció en mi vida, pero sí en mis sueños. Y yo sentí un deseo, no, Amairani, por favor estudia conmigo la secundaria. La mayor parte de la secundaria me pasé pensando, Amairani, por favor regresa, por favor. Y me pasé como una víctima, sabiendo que ella era la victimaria. Y que lo que hicieron no fue un chistecito. De repente, cuando entré a la prepa, Héctor se portaba muy amable, incluso en la secundaria. Y ahí conocí varios amigos, entre ellos Hani y Chava, dos cuates o gemelos que habían nacido el mismo año y el mismo día, de la misma madre. Ellos, junto con Reina, que venía también de la doctora At, ahí se juntaban varias escuelas. Comenzamos toda una travesía. Ahí me enamoré de varios chicos, dependiendo del grado. Conocí a nuevas personas, otros venían de Montelongo, de Buen País. Pero algo que me dejó cautivada y que va más allá de lo superficial fue que un día
mientras mi tía nos dejaba en el Tule abandonados a mi primo Beto y a mí, yo dije, tengo que ir a Buen País, yo quiero conocer Buen País, porque según mi tía había ido para allá y no nos había llevado. Dije, siento como que ahí está alguien muy importante para mí, alguien a quien voy a querer mucho, no sé si se va a quedar conmigo, pero yo lo voy a querer mucho. Y sí, cuando entré a la secundaria me di cuenta que esa persona se llamaba Luis Fernando. Y ese Luis Fernando fue como un amor platónico, aunque sí se dieron cosas entre nosotros. Nos llegamos a besar, nos llegamos a tocar. Y aunque nunca fui su novia, él se decidió por otra persona. Por una chica que iba 2 años más abajo que nosotros. Nosotros ya íbamos en tercer grado de secundaria. Y esa chica se llamaba Alondra. Años después hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Tú me robaste a Luis. No sé si te habrás dado cuenta. Pero también un día la confronté en el baño de niñas y le dije, Luis te tiene como una opción porque no me pudo tener a mí. Y esto como que lo resintió ella. Y siempre, 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 los chicos que me llamaban la atención, a los primeros que yo les echaba el ojo, allá iba ella tras ellos. Pero siempre le iba mal porque esos chicos no eran buenos. Ni siquiera Luis lo era. Por una parte estoy diciendo que estoy feliz por haberme librado de esas personas, porque ella se fijó en ellos, porque ellos le hicieron caso y yo no tuve que pasar por lo que ella sufrió. A manos de hombres déspotas, machistas y prepotentes, que solo por tener dinero creían que podían manipular y tener a la mujer más bonita que ellos quisieran, engaños, infidelidades. Y bueno, cuando entré a la preparatoria, todo cambió. Fue cuando empecé a convivir con las personas, incluso por internet, abrí mi primer Instagram. Abrí mi primer Instagram y conocí ahí a chicos y me siguieron chicos y etcétera, etcétera. Compartía mis fotos. Yo tenía Facebook desde los 12 años, pero yo no me atrevía ya a abrirlo nuevamente porque me daba un miedo entrar a Facebook porque decía, ay no, Facebook es una porquería. En ese tiempo todos decían, Facebook es una porquería, es la pudrición de la gente. Aún recuerdo cuando mi prima Kelly me abrió un Messenger o correo electrónico para crearme mi primer Facebook. Yo no sabía cómo funcionaba eso, pero a los 12 años con Amairani, que es la tipa, la misma que fue mi amiga en la primaria, ya íbamos a la biblioteca para hacer trabajos y hacer investigaciones. Yo nunca le decía mal a ella, aunque ella me viera con envidia, con enojo y con coraje, que ahora me doy cuenta que eso era lo que realmente sentía por mí. Siempre en la secundaria yo iba con mi vecino Cristian y con Cristian me pintó un mundo genial. No quiero contarles detalles íntimos sobre lo que pasó con Cristian y yo, porque yo siempre dije, no, Cristian, tú eres gay, tú eres gay. Pero de pronto nos poníamos a hablar de sexo, de relaciones sexuales, de cosas así. Yo a mis 8 años enfrenté la primera muerte. 7, 8 años. Mi abuelo paterno murió.
Y fíjense lo que pasó antes de eso. Él sufrió de embolia desde que lo metieron a la cárcel injustamente. Mi abuelo me dijo, hija, un tiempo antes de que muriera, él tenía nopales y también tenía unos vástagos de plátanos y me decía que fuéramos a sacar agua para echarle al riego de los vástagos y de los nopales. Y yo lo acompañaba junto con mi hermana. Yo era la principal que lo acompañaba porque mi hermana tendría como unos 3 años. Y nos llegó a llevar a las 2 y nos compraba refrescos y todo. Y un día le dije, abuelo, yo ya me quiero morir, dígame cómo me puedo morir. Yo no quiero causarles tristeza a mi familia, pero yo nunca quise estar aquí. Me dijo, hija, yo me voy a morir. Y yo me quedé como que, ¿qué, abuelo? Pero si yo usted lo veo más sano que yo, usted no entiende por lo que yo he pasado y cómo me siento. Y sí, pasaron unos meses y él murió. Fue la muerte más dolorosa que he sufrido y la primera muerte que me dolió hasta el alma. Después de eso, yo ya veía la muerte como un juego. Decía, en cualquier momento me voy a morir. Y yo estaba bien desprendida de mis seres queridos, de todos. Decía, y algún día vamos a despertar o no vamos a despertar, pero pues nos vamos a morir. Así de repente yo comencé a darme cuenta que había un mundo más allá. Entré a la universidad después de la terminación con Marco Aurelio y ahí fue cuando me reencontré con un amigo de la preparatoria, porque aquí también entran otros personajes que no mencioné anteriormente, Rosa Isela, también entra Juan José, y Reina y José Juan fueron mis amigos de la secundaria, pero Juan José y Rosa Isela se creían mis amigos, me hicieron pensar que eran mis amigos y en realidad ellos eran mejores amigos y me terminaron haciendo un lado y formando una pareja y una relación. No fue así, porque Rosicela ya había hecho su vida con otro hombre y Juan José no la quería. Decía que era muy fea para él. Entonces yo le dije, José Juan, tú sabes claramente que mi tía Rosa no me quiere, ni mi familia me quiere. Yo solo quiero que seas feliz. Si esa felicidad es estar con Rosicela, vete con ella. Vete con ella. Yo sé que la vida te va a ir mejor con ella que conmigo. No es porque no te quiera, no es porque ya no te haya amado, sino porque veo así la situación, siento como que todos están en mi contra. Y al tú estar de mi lado, también todos se van a poner en tu contra. Y pues un día enfermé de nuevo, porque yo no les quise decir en esos momentos la enfermedad que tengo, que la ciencia la puede llamar esquizofrenia, pero yo la llamo locura, una locura envidiable. Comencé a escuchar voces no cuando terminé con Juan José que diga, porque José Juan es el otro, el de la secundaria que era mi amigo. Cuando terminé con Marco Aurelio fue cuando empecé a escuchar voces. Y entonces yo era muy investigadora, decía qué me está pasando, porque escucho voces. Y estaba tan estresada, comencé a tener pesadillas terribles. Y pasaron sucesos trágicos. Varios de mis compañeros comenzaron a morir. Entre ellos Dalila Montserrat,
Y Héctor, mi amigo Héctor, el que me había acompañado casi toda mi vida. También a mis 8 años, después de la muerte de mi abuelo paterno, conocí a Yulisa Belén y a su hermano Giovanni y Angélica, que ahorita viven en Manzanillo. Nos la pasábamos rebomba. Pero mataron a su padre después de que le confesé que Raúl me había tocado yo siendo una niña de 10 años. Yo no sé si esa gente era malvada, pero como eran de Michoacán, obvio, y nosotros de Jalisco, no había más que esperarse. Y pues al ser Somite, el hombre que ya falleció, que era el padre de estos chicos, que eran mis parientes, ser pues de la maña, fueron los primeros que impartieron la maña en mi pueblo en ese tiempo, pero ellos eran pistoleros. A mí me caía a toda madre. Yo quería mucho a Somite. Él era mi tío, primo hermano de mi mamá, o primo segundo, no recuerdo bien. Pero, pues, sí se pasaron de lanza con lo que hicieron. Yo le dije, yo no quiero que tú te mueras, tú me caes muy bien, me gustas mucho. Y a pesar de que era un adulto, yo le dije, me gustas mucho. Y dijo, eso no tiene nada de malo. Le dije, pero yo soy una niña. No quiero que pienses que yo quiero tener algo, pues, como lo que me hizo Raúl contigo. Y dijo, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Entonces, él, no sé qué habrá hecho. Obvio, obvio. Lo tenían en la mira por su dedicación. Pero yo, por mi apellido Morfín, tenía también gente involucrada en la maña. Pero yo en ese tiempo yo no sabía. Las circunstancias fueron deplorables porque un día yo comencé a sufrir bastante en la universidad cuando entré al ISET Colima. Empecé a oír voces por la depresión de que Marco Aurelio me había abandonado y yo pensaba que mi vida estaba terminada, que ya nadie me iba a hacer caso. Fue cuando José Juan se aprovechó de la situación y me involucró, para después terminar dejándome abandonada, un mes en cama. Viví años así. Viví un año sin José Juan, sin Juan José, que diga. No se equivoquen, Juan José. Primero se llama Juan, el otro se llama José Juan, mi amigo. Y de pronto, Juan José y Rosa tuvieron 2 hijos. Con el paso del tiempo. Pero Rosa ya traía cargando un chamaco de otro tipo que la había botado. Y ella decidió hacerme lo mismo diciendo que era mi amiga de toda la vida. Por eso no asistí a sus 15 años de Rosicela. Yo me sacrifiqué desde el fondo de mi corazón para que Juan José fuera feliz. No me importaba con quién fuera porque yo en ese tiempo estaba embobada con él. No era guapo, pero me trataba bien. Y yo sentía que la gente sentía envidia de eso. Un día Rosicela lo denunció con sus primos placeros
y lo terminaron dando una golpiza, casi lo dejaron muerto y tirado en un basurero, en un barranco, no sé dónde sería. El caso es que no lo encontraban y no lo encontraban y Rosicela bien preocupada diciendo, ¡ay no! Si José Juan, no, si Juan José no regresa, yo me voy a morir, yo me voy a morir. Y pues hizo su dramático, su drama, la muy mustia. Yo en ese tiempo conocí un sujeto que se llamaba Diego Armando. Él me involucró, me engatusó cuando yo trabajaba en un kiosco. El kiosco es una tienda de Colima, pero ya estaba en mi pueblo, ya la habían construido, yo había solicitado trabajo, de hecho me trataban muy mal, a pesar de que yo era la mente maestra de ahí. Yo por lo menos eso me consideré. No le guardo rencor porque mi tía era la administradora, una tía que tengo lejana, pariente lejana, gracias a Dios. Y yo pues un día ya me fui y ya nunca regresé. Pero antes de eso yo había tenido otros trabajos. Había trabajado en una zapatería de Elsa, había trabajado en una vinatería con una señora que se llamaba igual que mi mamá, Graciela. Había trabajado en el campo, que fue mi primer trabajo donde supuestamente me volví loca mientras trabajaba en el campo. Y también estudiaba en la universidad, había ingresado a la universidad, en la ISET. Ahí en la ISET le hice toda la lucha del mundo hasta que un día dije, no puedo tener el dinero para pagar mi título. Lo cual yo ya tenía justificado. Dije, por lo menos voy a pasar todas las materias y ya que se llegue al final, ya no más que me entreguen mi boleto de calificaciones y no me importa si no me entregan el título. Obtuve 10, 9. En economía era una maldita vieja desgraciada. Porque yo era muy buena para esa materia, microeconomía, macroeconomía. Incluso en la prepa, administración, lo manejaba como pez en el agua. Muchos sentían envidia. Creo que todo el tiempo me tuvieron envidia. Pero a mí no me interesaron los papeles. Hubo un momento en TikTok en que hice un video donde decía, ¿saben qué? Ya no quiero pasar por lo mismo. No me interesan los títulos. Yo quiero estar bien con Dios. Y yo siempre le rogueaba a Dios, por favor, Dios, quítame la vida. Por favor, Dios, ayúdame en esta vida. No dejes que mi familia muera. Mi abuelita Rafaela me enseñó varios rezos para proteger mi hogar, bendecirlos con la cruz y con un rezo que decía, que nadie pase este lugar sin que jure por su vida con la culpa original, amén. O algo así. Y me salvé por mucho tiempo. Mi abuela también rezaba, mi abuela Rafaela, cuando me quedaba a dormir en su casa. Rezaba noche, toda la noche hasta el amanecer. Yo siento que esa mujer no dormía, o dormía una hora o dos. En el día también dormía, yo creo que con eso compensaba las horas de sueño, que en la noche no dormía. O se levantaba a cierta hora como a las 3, que yo después me empecé a levantar. Pero dejando de lado eso, yo no sabía el significado de que mi abuela, pues a pesar de ser católica, y toda mi familia ser católica, pues rezara a esas horas de la noche. Y yo le decía, abuela, ya duérmete, ya es la hora del diablo.
Y seguía rezando y rezando y rezando. No me hacía caso. Decía, no me interrumpas. Y seguía rezando y rezando. También me llegué a quedar con mi abuelita Esperanza. Salvé a unos gatos en el futuro. En el presente, que diga. En el pasado, ya es pasado, en esos momentos. Pero pues esos gatos eran blancos. Yo trataba a los animales de lo mejor. Incluso recuerdo cuando era niña que había unos esquilines que eran negros. Y mi prima me dijo, esos esquilines son rojos, pican bien feo. Y le dije, no, no los mates, no los mates, no los mates. Y que les avienta agua con cloro, o no recuerdo qué les echó. Y los ahogó y los mató. Y yo sentí algo muy feo en el pecho. Pero aquí no termina mi historia, porque tengo 28 años, obvio que viví muchas cosas. Diego Armando era de la maña. Él, pues fue como mi segundo contacto en la maña. Él me decía, no te preocupes, mija, todo lo que tú quieras yo te lo cumplo. Me llevaba a comer, conseguía dinero prestado, decía que no tenía mucho dinero, que apenas ganaba para vivir en ese trabajo y todas esas cosas. Pero también me dijo que se separaría de su mujer para juntarse conmigo. Yo le dije, o sea, ¿cómo que te vas a separar de tu mujer? Tú tienes hijas pequeñas. Y dijo, sí, por ti me separo de ella. Y la verdad nunca se separó de ella, siempre la tuvo a ella. Y tuvo a otras mujeres. Y tuvo a hombres también, de pareja. Y un día me lo confesó, ¿sabes qué? Yo también me truena a la reversa, yo también he andado con hombres. Incluso un día me dijo cínicamente que le iba a lamber los huevos a los jefes de la plaza para que lo perdonaran y lo dejaran volver a su puesto. Yo no lo tomé como algo literal, pero realmente sí se funcionó. Yo no sé qué habrá hecho, pero sí regresó. Mi vida con él fue dolorosa, pero fueron como dolores poco a poco, poco a poco. Una costumbre de él que nunca olvidaré fue cuando besaba mis manos. ¿Y saben por qué? El motivo principal de todo esto. Yo era una elegida de Dios, de Chosen. ¿Qué significa? Que yo tengo marcas en mis manos que indican que soy elegida por Dios para un propósito mayor. Soy sanadora, soy bruja, pueden llamarle como quieran. Vengo de otras vidas, de otras dimensiones, puedo ver el futuro, soy vidente, como quieran llamarlo. El pasado también lo puedo ver. Eso era el temor que tuve desde que era una infanta. Hubo un momento en el que yo me preguntaba, ¿por qué Diego Armando es así conmigo? ¿Por qué me besa las manos y al mismo tiempo me clava un puñal por la espalda? Él no podía manejar la situación. Pero al final, Diego Armando se convirtió en un gran amigo para mí. Fue como mi psicólogo, fue como mi guía espiritual. Me enseñó a defenderme de la gente que se burlara de mí. Pero también me metió en problemas. Después de Diego Armando vinieron otros hombres, porque Diego Armando venía por temporadas. A veces tenía que ir a la guerra, regresaba, volvía, se iba y así. Puros vaivenes. Hasta que me empezó a presentar con otros hombres. Y él decía que no eran sus amigos, pero sí eran sus amigos. Y aquí cuando se pone algo turbio esto.
Yo tuve sexo con sus amigos, tuve sexo con Diego Armando, tuve sexo con un montón de hombres y también tuve sexo con una persona que me obligó a tener sexo con él cuando yo no quería tener sexo con él. Fue una violación a mi decisión. Me engañó con que era un chico joven, con que quería una relación seria conmigo, pero resultó siendo un mañoso y me violó. Así fue mi vida por mucho tiempo. Encarcelamientos, no en la cárcel, en la grande, sino en la celda de mi localidad, en la comisaría. La primera vez que me encerraron, que me iban a encerrar, pero no me encerraron, me dieron una oportunidad porque era mi primera vez ahí. Fue cuando anduve consumiendo marihuana, que había salido del trabajo y me fue a consumir marihuana, a fumarme un churro junto con otros 2 vatos. Uno se llamaba Hugo César, el otro se llamaba, pues me enteré que era el hermano de Diego Armando más adelante. Ellos querían tener sexo conmigo. Yo le dije, no. Yo conozco a Hugo César, él me ha ido a platicar a mi trabajo y creo que es el único que me interesa tener sexo con él. Quiero experimentar. Pero yo ya antes ya había tenido sexo una vez que recordaba. Porque yo me enteré que había tenido sexo con mis amigos en la secundaria, en la secundaria principalmente. Y pues eso fue como un bloqueo y dije, quiero estrenarme. Un día dije, ya habían pasado muchos años, yo tenía 19, me quise estrenar, me metí con un mañoso. Y pues no lo disfruté, pero al menos se me quitó la calentura por un momento. Lo que sí me gustó fueron los besos, aunque estaban muy babosos. Y eso fue después de la ruptura con Marco Aurelio. Yo ya no quería ver a Marco Aurelio ni en pintura por el pueblo, ni en foto, ni nada. También más adelante les platicaré momentos aterradores que viví en mi vida. Muertes, sí, las muertes de Héctor, que no pude asistir porque yo pues estuve trabajando en Berrimets, en el campo, terminaba cansada, fueron días atroces en los que mi cuerpo estaba destruido de tanto trabajar en el campo y que no valoraban mi trabajo, hasta que me despidieron, pero ya tenía ahorrados 20,000 pesos. En ese tiempo le presté dinero a mi hermana para que se comprara un celular y dije, con el dinero que me falta y una ayuda que recibió mi hermana de su beca, me pagó el dinero que le presté para el celular. Fueron como 5,000, 6,000 pesos lo que le presté o 10,000. El caso es que los 20,000, lo que sobró, me pagué mi ortodoncia, mi segunda ortodoncia, porque yo desde los 15 años llevé ortodoncia. Y me despidieron, me dieron 3,000 pesos más. Ese dinero pagué mi ortodoncia, pagué también mis gastos de la escuela, pagué mis cambios de ligas en la ortodoncia. Muchos me dijeron, ay no, ese ortodoncista es muy malo. Pero ¿saben qué? Yo en un sueño le pedí a ese ortodoncista que me pusiera brackets. Que yo tenía el dinero, que yo sabría cómo le iba a pagar, pero que me pusiera los brackets. Nuevamente, a los 21, 22 años. Duré 3 años y medio con brackets cuando en realidad se suponía que iba a durar 3 años.
mis raíces quedaron muy expuestas y no terminó el tratamiento correctamente, porque luego tuve que ir a Colima a cambiarme los brackets, etcétera, etcétera. Pero ustedes se han preguntado si han venido una tragedia contra mí, si yo en algún momento he visto la muerte a los ojos, no solo en animales, también en personas. Sí, murió mi primo, hijo de mi tía Marta, que era joven todavía, tenía 30 y tantos, que es que casi no conviví, nunca conviví con él, pues solo lo vi un día de paso y ya. Él estaba en las drogas, vi la muerte de mi abuela Rafaela, la que rezaba, vi la muerte de mi abuela Esperanza, la que veía cosas y cosía. También vi la muerte de mi primer abuelo que murió, que fue el paterno, que fue Nieves. Y pues fue difícil, pero todo tiene un propósito. Yo estaba muy enfocada en la fuente, me dedicaba a construir. Todos los momentos malos los reflejaba en mi libreta, escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Se preguntarán si yo tuve un celular alguna vez. Cuando iba en sexto de primaria, yo tuve un celular. Sí, un Nokia. Un Nokia con cámara. Ahí yo pude hacer muchas cosas, pero no me duró mucho el gusto porque mi hermana Natalie también lo quería usar y un día se le cayó y a mí se me llegó a caer también y ya no sirvió para nada. Tenía teclas, pero tenía cámara. También recuerdo que desde ese entonces mis papás ya no me quisieron comprar ningún celular. Ese celular costó 1,000 pesos en ese entonces y ya era usado. Y todo por ser tecnología. Tecnología que en ese tiempo se consideraba moderna y de arranque. Pasó el tiempo, me compraron un celular de touch porque yo quería conocer a más gente. Le dije a mi mamá, mamá, por favor, cómprame un celular de touch. Es que quiero tener novio, quiero tener novio, quiero tener novio, quiero tener novio. Y eso fue en la prepa ya. No me quiero sentir alejada, todos tienen un celular. Y me lo compró. Era pequeño, Samsung, pequeño. Muy buen celular, la verdad. Era azul y yo le ponía una funda morada. Y estaba muy feliz con él. También tenía una computadora. Mi mamá me llevó a comprar computadoras desde que iba a la secundaria. Pero eran computadoras con fallos. Tenía malos recuerdos de mi tía Rosa, la mamá de Beto y de Rosa, mi prima, porque ella me había metido inculcado a esas personas malas, a Diego Armando, a Rosicela. Ella como que los había metido en mi vida. No significa que Diego Armando siempre fue mañoso, pero mi tía ya lo conocía desde antes. Y después conocí a otras personas que casi no son relevantes en mi vida, como mi primo, como mi tío Fermín, que muchos lo conocen allá por las Naranjas. Él me empezó a tratar bien, me dijo que se iba a casar conmigo, no se casó, solo se aprovechó de mi cuerpo, solo me utilizó y me engañó con otra mujer que se llamaba Marta. También solía ir a prostíbulos. Yo lo sospecho, no lo tengo confirmado, pero él me lo dio a insinuar. Jonathan, en el 2025, en enero, no duramos nada,
Yo conocía miles de hombres en aplicaciones de citas con los cuales hablaba, no sabía si eran ellos o no, pero yo llegué a hablar con muchos hombres, mujeres, pero en principal hombres. Conocí a un chorrocientos de hombres. Un día en el 2019 hubo algo que marcó mi vida, una muerte. Yo pensaba que todos querían acabar con los de 1998, el año en que nací. Todo comenzó cuando, este es lo más fuerte que he vivido hasta la fecha, presenciar un asesinato. Presenciar el asesinato de Fernando Acevedo. Todo fue un día en que yo solía salir de noche. Por alguna extraña razón la noche me llamaba. Porque en el día no podía sentirme libre con el bullicio de la gente. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? No significa que fue algo malo su muerte, pero tampoco fue algo bueno. Fernando siempre le tiré la onda. Y él nomás no me daba entrada. Se creía el más guapo, el más popular, que todas, ninguna lo merecía. Y un día me lo encontré en la glorieta y le dije, oye Fer, contéstame. Ya había muerto Polo, asesinado también. Y le dije, tú no me vas a contestar igual que Polo, ¿verdad? Dijo, no, ¿cómo crees, Erika? Le dije, no, ya sé que tienes novia, por eso ya no me quieres contestar. Y ya me dijo, no, yo te presento a mi amigo si quieres, porque yo ahorita estoy en compromiso. Le dije, ay, sí, claro, como tú digas, yo al que quiero es a ti, yo no quiero a tu amigo moreno prieto ese. Y ya, Fer era muy guapo, pero lo que aconteció después fue que ese rechazo a Fer le costó muy caro. Porque le dije, ya sé, porque estoy fea, ¿verdad? Y tú te sientes muy guapo, te sientes que todo lo mereces. Fernando fue asesinado. Yo recuerdo claramente cuando lo vi pasar por mi casa, rumbo a la rumbo al agua fría. Lo llevaban, no sé si drogado, ya muerto, o quizás envenenado, pero lo llevaban una prisa. Eso fue como a las 11:30, 12 de la noche. Yo salí sin querer, agarré un rosario y me puse a rezar, pero de pronto me frustré porque no iba a terminar el rosario a tiempo antes de que lo asesinaran. Porque yo aún creía que cuando lo saludé y le dije, adiós, Fer, se me quedó viendo y tenía una cara de espanto, de horror, o quizá ya estaba muerto y el cadáver enfocó su mirada hacia mí. Después se lo llevaron y yo empecé a rezar y tuve visiones de cómo lo quemaban, cómo lo asesinaban. Decidí bloquear ese recuerdo. Yo sé quién lo mató y esa persona ya pagó las consecuencias de sus actos. Así que no tengo por qué mencionar su nombre. Era su mismo amigo al que había despreciado yo. Y él me empezó a restregar después de que trabajé en Berrimets. Me empezó a decir, yo maté a Fer. Y un día siempre me decía que, hola guapa. Y hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Ya cállate. Si es verdad que mataste a Fer, vas a pagar las consecuencias de tus actos. Ya sea en la cárcel o en el infierno, si no te arrepientes. Además, ya no quiero que te acerques a los otros hermanos de Fer.
Porque yo sé que ellos tienen una luz y son atractivos. Te lo digo por tu bien y por el bien de ellos. Y ese mismo instante